Por las noches, cuando el silencio caía como una sábana espesa sobre la granja, solía untarme miel en la palma de la mano. Desnuda, bajo la luz tenue del candil, caminaba hasta el establo donde dormían los burros. Ellos ya sabían, especialmente Bruno, el más viejo. Se acercaba lento, manso, con los ojos grandes y oscuros brillando en la penumbra. Y cuando comenzaba a lamerme la mano, suave, húmedo, paciente, yo cerraba los ojos, respiraba profundo, y todo el mundo se desvanecía. Era una ternura secreta, íntima, una caricia viva que no juzgaba, que no pedía explicaciones. Sentía la lengua tibia recorriendo mi piel, como si me limpiara el alma. Y aunque sabía que para muchos sería un gesto ridículo, para mí era equilibrio, una forma de regresar a mí misma, de sentir algo, lo que fuera, en medio de tanta ausencia. Mi nombre es Irene. Tengo 45 años y vivo sola en esta granja desde hace casi 7. Llegué aquí cuando todo lo demás se rompió, cuando mi matrimonio murió sin escándalos, sin gritos, sin terceros. Solo se apagó, como se apagan las cosas que nadie alimenta. Y me fui, sin llevarme nada más que un par de libros, algunas herramientas y a mis 2 burros, Bruno y Nuez. Desde entonces, esta tierra es mi mundo. La casa de madera, con sus ventanas viejas y su olor a leña, es mi abrigo. Tengo gallinas, algunas ovejas, 2 gatos que vienen y van, y una rutina que me sostiene. Me despierto con el canto del gallo, enciendo el fuego, preparo pan con mis propias manos, y el silencio es mi única compañía real. Silencio. Y el tacto de los animales. Nunca me acostumbré del todo a estar sola, pero aprendí a saborear la soledad, a dormir desnuda sin que nadie me toque, a observar mi cuerpo cambiar frente al espejo, sin miedo ni vergüenza, a aceptar que el deseo no desaparece con la edad, solo se vuelve más selectivo, más intenso. Y a veces, cuando el cielo se cubre de nubes bajas y el barro se pega a las botas, extraño una voz masculina. No por dependencia, sino por esa energía que se cruza con la mía y me recuerda que soy cuerpo, que soy piel, que también puedo gemir, aunque nadie me escuche. Los hombres van y vienen por aquí. Vienen por trabajo, por encargo, por ayuda. Algunos me miran con deseo, otros no se atreven. Pero hay días en los que yo también dejo que algo pase. Aunque después, cada vez, regreso a mi rincón con la miel y a Bruno. Él no hace preguntas. Esa mañana amaneció con niebla, una de esas brumas espesas que parecen salir del suelo, como si la tierra misma exhalara. Me puse una camisa vieja, de lino suave, que me caía suelta sobre las caderas desnudas. No usé ropa interior. Me gustaba sentir el roce del tejido sobre la piel, el aire fresco en la entrepierna. Era mi manera silenciosa de recordarme que estaba viva. Fui al gallinero con una canasta de mimbre en la mano. Las gallinas cacareaban, como si me conocieran los secretos. Recogí huevos tibios, los deslicé con cuidado entre pajas secas. Después fui al establo, donde Bruno y Nuez ya esperaban. Les hablé en voz baja como siempre. Ellos me miraban con esa calma que solo tienen los animales, sin juicio, sin urgencia. Más tarde, mientras preparaba el pan, escuché el ruido de una camioneta por el camino de tierra. Miré por la ventana. Un hombre bajaba del vehículo. Alto, joven, quizá no más de 30. Llevaba una pala al hombro y una sonrisa tranquila. «Buenos días, señora. Vengo por lo de la zanja. Don Eusebio me envió». Asentí con la cabeza. «La zanja está junto al corral. El agua baja y me inunda el campo cada vez que llueve. Lo arreglo sin problema». Y sin más, comenzó a trabajar. Lo observé desde la cocina. Tenía el torso cubierto por una remera sin mangas, manchada de tierra, y unos brazos fuertes, definidos por el trabajo más que por el gimnasio. Cuando se agachaba, la tela se le pegaba a la espalda, marcada por el sudor. Y en un momento, al levantar la mirada, me vio. No aparté la vista. Él tampoco. Fue un instante. Uno solo. Pero bastó. A la hora del almuerzo, le ofrecí agua. Entró a la cocina, se limpió las manos, se sentó en el banco de madera frente a la mesa. Le serví un pedazo de pan tibio, un plato de lentejas que hervían lento desde temprano. «Gracias», dijo, masticando con una lentitud que me pareció sensual. «¿Tenés nombre?» «Simón. Yo soy Irene».
Había algo en su voz grave que me hacía cosquillas en el pecho. Y algo en su mirada que parecía querer decirme cosas que no se animaba. Cuando terminó de comer, se limpió la boca con el dorso de la mano y me miró con una mezcla de timidez y fuego. ¿Querés que te ayude en algo más, además de la zanja? Sonreí apenas. Capaz más tarde. Por ahora estoy bien. Esa noche me unté miel otra vez. Pero esta vez, cuando Bruno lamía mi palma, no pensaba en él. Pensaba en la forma en que Simón me miró cuando me incliné para servirle agua. En cómo su respiración se agitó cuando nuestras manos se rozaron. El deseo volvía. Y esta vez venía de carne y hueso. El tercer día Simón llegó más temprano. Yo aún estaba en camisón, regando los tomates con una regadera vieja y oxidada. El sol apenas se asomaba, y el rocío me mojaba los tobillos desnudos. Me vio desde la entrada. No bajó enseguida de la camioneta, se quedó mirándome. Yo fingí no darme cuenta. Pero cada paso, cada movimiento de cadera, cada inclinación de mi cuerpo estaba pensado. No para provocarlo, para recordarme que todavía podía provocar. Cuando entró a la casa, ya estaba preparando el mate. Hoy terminamos la zanja, dijo. Perfecto, respondí, sin mirarlo. Le alcancé el mate. Nuestros dedos se tocaron apenas. Esa electricidad leve, casi imperceptible, volvió a encenderme por dentro. Al mediodía, regresó a buscar agua. Llevaba el torso descubierto. El sudor le dibujaba surcos en el pecho. Tenía pequeñas cicatrices en el hombro y una mancha oscura cerca del omóplato izquierdo. No pregunté qué era, solo miré, con el descaro de una mujer que ya no tiene tiempo para temores. Entró a la cocina y lo invité a bañarse. El agua no es caliente, pero limpia, le dije. Asintió, con una sonrisa cómplice. Dejó la ropa sobre una silla, no cerró la puerta del baño. Desde donde yo estaba, podía verlo a través del espejo agrietado. Se lavaba como si supiera que lo observaba. Después del baño, salió con una toalla atada a la cintura. Yo estaba en la habitación, doblando ropa en la cama. No dije nada, él tampoco. Nos quedamos mirándonos y entonces sucedió. Fue lento, silencioso, como si el mundo se hubiera apagado alrededor. La toalla cayó. Yo dejé caer la ropa de mis manos. Él se acercó y me besó, con una ternura que no había sentido en años, con una necesidad que reconocí como propia. Me desnudó con las manos temblorosas. Y yo lo dejé entrar en mí sin pedirle nada, sin promesas, sin nombres completos. Solo carne y deseo. Solo ese momento suspendido en el tiempo. Después, nos quedamos acostados sobre la manta vieja sin decir palabra. Sus dedos jugaban con los cabellos de mi vientre. Mi mano descansaba sobre su pecho tibio. ¿Por qué sola, Irene? Porque estuve acompañada demasiado tiempo sin que nadie me mirara. Él no respondió. No hacía falta. Esa noche, mientras Bruno lamía la miel en mi mano, no cerré los ojos. No necesitaba imaginar nada. Ya lo había sentido todo. Después de aquel primer encuentro, Simón no volvió al día siguiente, ni al otro. Yo no lo llamé, no le escribí, no pregunté. Pero su ausencia se me pegó al cuerpo como una sábana húmeda, como el olor del humo cuando se mete en la ropa y no sale. Intenté seguir con la rutina. Los tomates crecían bien, las gallinas no habían dejado de poner. La zanja, aunque sin terminar del todo, ya desviaba el agua como debía. Todo parecía estar en su sitio, pero yo no. Me descubrí caminando por la casa con el camisón más fino que tenía, incluso cuando no había nadie. Me preparaba el café con un cuidado casi ceremonial, como si fuera a compartirlo. Me miraba al espejo con más detenimiento. Observaba mis caderas, mis muslos. Mis pechos seguían firmes, pero el contorno de la piel mostraba historias. Y por primera vez me gustaban esas historias. El tercer día sin él fui al mercado del pueblo. No lo hacía seguido, porque me gustaba que las cosas me llegaran por encargo, como si así pudiera mantener mi mundo separado del otro. Pero ese día quise que me vieran. Me puse un vestido largo, de lino verde, sin sostén. El sol me marcaba los pezones, y yo no los oculté. Compré naranjas, harina, 2 trozos de queso. Cuando pasé por la ferretería, un hombre mayor me saludó con una sonrisa torcida. Lo conocía, se llamaba Pascual. Había sido amigo de mi exmarido. No sabía que aún vivía sola allá arriba, dijo. Sigo viva, respondí. Y más guapa que nunca.
agregó, con descaro. No contesté, solo seguí caminando, pero sentí esa vibración interna, ese cosquilleo que aparece cuando una se sabe mirada. Volví a la granja antes del atardecer, y cuando pasé por el establo, escuché un ruido detrás del corral. Me acerqué. Era Simón. Estaba allí, como si nunca se hubiera ido, con su pala en la mano y la camisa atada a la cintura. Me sonrió sin culpa, como si todo estuviera bien entre nosotros. «¿Viniste? Me quedaban cosas por terminar. La zanja está casi lista». «No vine solo por la zanja», respondió mirándome directo. Me acerqué sin hablar. Mi cuerpo lo había extrañado, aunque mi voz no lo confesara. Lo besé primero, con fuerza, con hambre, y él respondió como si su boca también llevara días esperando la mía. Esa tarde no lo llevé a mi cama. Lo hicimos en el granero, entre sacos de maíz y herramientas oxidadas. El polvo flotaba en el aire como partículas doradas. Él me levantó la falda sin quitarme el vestido, bajó mis bragas con los dientes y me devoró como si fuera fruta madura. Yo arqueé la espalda, grité, me reí, porque hacía años que no me sentía así, libre, indecente, feliz. El orgasmo me sacudió entera, como un trueno sobre los huesos. Él terminó dentro de mí, apoyado contra una tabla vieja, jadeando como un animal salvaje. Nos quedamos un rato allí, abrazados, escuchando el sonido de las moscas y el cantar lejano de los pájaros. Yo con el vestido arrugado, él con los pantalones abiertos y el sudor pegado al pecho. «¿Esto qué es?», me preguntó, sin mirarme. «Esto es lo que necesité durante mucho tiempo». Después se fue, sin promesas, y yo lo dejé ir. No lo amaba, ni él a mí, pero habíamos compartido algo que no necesita nombre: deseo, instinto, redención. Esa noche, mientras Bruno lamía la miel de mi mano, no sentí ternura. Sentí peligro, el peligro de volver a necesitar. Y eso era más adictivo que cualquier caricia. El cielo se abrió en dos esa madrugada. Una tormenta repentina cayó sobre la granja, como si el mundo se deshiciera en agua. Los truenos rugían y el viento me azotaba las ventanas. Salí en camisón, descalza, a asegurar las puertas del gallinero y a cubrir con lonas los sacos de alimento seco. Bruno y Nuez estaban inquietos, relinchaban en la penumbra, sintiendo el cambio de presión en el aire antes que yo misma. Regresé empapada, con los muslos sucios de barro, el camisón pegado al cuerpo, trasluciendo mi piel desnuda. El fuego de la estufa aún no se había apagado. Me quité la ropa frente a él, sin pensar, como un gesto instintivo. No tenía a nadie que me mirara. O eso creía. Golpearon la puerta unos minutos después. Pensé que era el viento. Pero la silueta detrás del vidrio dejó en claro que alguien se había atrevido a cruzar la tormenta. Era Julián, el vecino del otro lado del cerro. Viudo desde hacía años, con manos grandes y callosas, y una expresión siempre seria, como si la vida lo hubiese enseñado a no pedir nada. «Vi que se venía feo y pensé en tus animales», dijo, quitándose el sombrero empapado. «Ya los aseguré, pero gracias. ¿Puedo pasar un momento?» El camino quedó intransitable. Asentí, y lo dejé entrar. Y con él entró algo que no supe nombrar enseguida. Una sombra caliente, una presencia firme, una virilidad seca, contenida. Le ofrecí un té. Se lo preparé sin decir mucho, aún desnuda, con una manta apenas atada sobre los hombros. Él me miró de reojo, sin disimular del todo. Y yo lo dejé mirar. Nos sentamos frente al fuego. Su ropa humeaba. Mis muslos, aún húmedos, palpitaban bajo la manta. El silencio entre nosotros se volvió denso, como si cada centímetro de distancia pesara más de lo que podíamos sostener. ¿Te sentís sola, Irene? ¿Vos no? Sí, pero no como vos. Lo miré. No como se mira a un vecino. Lo miré como mujer, como la hembra que vuelve a sentir el cuerpo latente. Y entonces me acerqué. Apoyé la mano sobre su rodilla, su piel estaba caliente, tembló. No dijo nada. Me levanté sin hablar y dejé caer la manta. Él me miró, esta vez sin disimulo. Su aliento se volvió pesado. Me acerqué a él, tomé sus manos y las guié hacia mis pechos. Tenía los dedos torpes, de hombre que no ha tocado en mucho tiempo, y eso me excitó más. Lo guié al piso
sobre una alfombra áspera. Me senté sobre su regazo y lo besé con fuerza. Su barba me raspó el rostro, su olor a madera y sudor me llenó los pulmones. Me abrí sobre él, lo dejé entrar, y cabalgué el silencio, la tristeza, la soledad de ambos. Cada movimiento era un lamento antiguo, cada gemido un reclamo al tiempo perdido. No fue un acto de pasión salvaje, fue necesidad pura, un encuentro de pieles curtidas por la intemperie y la espera. Después se quedó dormido, con la cabeza sobre mi vientre. Yo lo acaricié en silencio, y pensé en cuántos hombres había en esta tierra que no sabían pedir, pero sí dar, y en cuántas mujeres, como yo, aprendimos a tomar sin culpa. Al amanecer, la tormenta había pasado. Julián se levantó sin decir palabra. Se puso la camisa, me miró a los ojos y murmuró: «Si necesitas algo, llámame». «Ya te llamé», le respondí, y cerré la puerta con suavidad. Bruno me esperaba en el establo. Le unté miel en la mano, pero esta vez no cerré los ojos. Lo dejé lamerme mientras recordaba el calor de Julián. Y pensé, sin miedo, no sería el último. La vida en la granja tiene su propio ritmo. Los días se repiten, sí, pero nunca son exactamente iguales. Hay detalles que cambian. Una gallina que no canta, un árbol que suelta más hojas de lo usual, el barro que se acumula solo en una esquina del patio. Ese día, lo que cambió fue una cabra. La más joven, blanca como la harina, temblaba. No comía desde la noche anterior, y sus ojos estaban apagados, hundidos. Yo no sabía mucho de enfermedades, aunque aprendí con los años a reconocer los signos del miedo. Marqué el número del veterinario del pueblo. No lo conocía en persona, solo de nombre: Esteban. Su voz era grave, pausada, como si llevara toda la vida hablando con animales y no con humanos. «Puedo ir antes del mediodía, si el camino no está muy complicado», me dijo. «Estaré esperándote», respondí, y así lo hice. Esteban llegó en una moto vieja, con la barba cubierta de polvo y una mochila al hombro. Vestía ropa de trabajo, botas altas y una campera verde. Se notaba que venía de andar. Traía el campo en la piel y el cansancio en la frente. «¿Dónde está la enferma?» «Atrás, en el corral pequeño. No se mueve desde anoche». Lo acompañé. Mientras la revisaba, yo lo observaba. Tenía las manos grandes, firmes pero cuidadosas. Movía los dedos sobre el cuerpo de la cabra con una ternura silenciosa, casi como una caricia. Y yo sentí un estremecimiento involuntario, porque hacía tiempo que nadie tocaba con tanta atención algo en mi presencia. «Está deshidratada. Puede ser algo que comió o una bacteria. No es grave si reaccionamos ahora». «¿Reaccionar cómo?» «Suero, vitaminas y quedarme unas horas a observarla». Asentí. Le ofrecí entrar, lavarse las manos, comer algo. Esteban aceptó, con una mueca que no era sonrisa ni seriedad, solo una forma tranquila de asentir al mundo. Mientras comía pan con queso y un poco de miel, esa misma miel que yo usaba por las noches, le conté de la granja, de los animales, de cómo había llegado allí. Él escuchaba sin interrumpir, cada tanto asentía, y cuando hablaba, lo hacía con frases cortas, certeras. «No parece una mujer que haya huido», dijo de pronto. «No huí, me fui, que no es lo mismo». Nos miramos, largo, y hubo algo ahí, un puente invisible. Cuando volvió a revisar a la cabra, yo lo seguí de cerca. Me incliné junto a él, demasiado cerca tal vez. Sentía el calor de su cuerpo, el olor a tierra, a macho contenido. Esteban me tocó sin querer al incorporarse. Su brazo rozó mi pecho. Yo no me aparté. Nos miramos de nuevo. No había palabras. Y entonces, en ese corral, junto a la cabra enferma, me besó. Con fuerza. Con hambre. Le tomé la cara entre las manos, le bajé la campera. Le deslicé los dedos por debajo de la remera. Él me alzó como si no pesara nada y me apoyó contra la madera vieja del corral. Mis piernas se abrieron por instinto. Mis manos le bajaron el cierre del pantalón. No hablamos. Solo gemimos, respiramos. Nos tocamos como si no hubiera un después. Él entró en mí con un gruñido bajo, profundo. Yo lo recibí con un suspiro largo, casi un llanto. El sol golpeaba nuestras espaldas. Los animales nos miraban, y a mí no me importó. Fue rápido, intenso, brutal.
pero no fue vulgar, fue salvaje, como la tierra, como la vida. Después me ayudó a abrocharme la camisa. Yo le ofrecí café. Él lo aceptó, en silencio. Antes de irse me dijo: «Te llamo mañana para ver cómo sigue la cabra». «Y para ver cómo sigo yo», agregué. Él sonrió, por primera vez. Esa noche no hubo miel, no hubo Bruno, solo mi cuerpo ardiendo entre las sábanas y mi mano entre las piernas, recordando cada centímetro de Esteban dentro de mí. Desperté tarde. El cuerpo me pesaba como si hubiera cavado zanjas toda la noche. Pero no era cansancio, era placer acumulado, un eco en la piel, un olor a hombre que seguía aferrado a mis muslos. Salí al patio con la bata apenas cruzada. El sol ya estaba alto, las gallinas gritaban reclamando su desayuno, y Bruno me seguía con esos ojos dulces de siempre. Le acaricié la cabeza, lo besé en la frente. Ese animal sabía. Él sabía cosas que yo misma apenas empezaba a entender. Mientras preparaba la masa para el pan, recordé algo que me había dicho mi madre cuando yo era muy joven, mucho antes de que todo esto existiera. Hay mujeres que nacen para quedarse y otras que nacen para irse, Irene. Vos vas a ser de las que se van. Yo no supe qué quiso decir en ese momento, pero ahora lo entiendo, porque no me fui solo de un matrimonio. Me fui de una versión de mí misma que no tenía voz, ni deseo, ni fuego. Las mujeres como yo estamos hechas para andar descalzas, con barro en las rodillas y la piel erizada por un susurro. No buscamos pertenecer, buscamos sentir, aunque sea por un instante. Esteban no llamó, ni al día siguiente, ni al otro, y no me molestó. Su ausencia no fue una herida, fue como una ola que vino, me limpió por dentro y volvió al mar. Una tarde, Pascual, el hombre mayor del pueblo, vino a traerme unas herramientas que había pedido. Lo hizo sin avisar. Llegó en bicicleta, sudando, con el rostro rojizo por el sol. Se quedó más de lo necesario, dando vueltas alrededor del porche, contándome cosas del pueblo, anécdotas que no me importaban. Pero lo escuché, porque mientras hablaba, sus ojos viajaban de mi boca a mis pechos, de mis manos a mis caderas. Y no me incomodaba, me divertía. ¿Querés un vaso de agua? Si no es molestia. Le serví uno, y sin pedirlo, entró a la casa. Caminó como si ya hubiera estado allí antes. Se sentó en la silla frente a la estufa, mirándome con ese deseo mudo de los hombres que no saben decir lo que sienten, pero que lo transpiran. ¿Sabes que estás más linda que cuando eras joven? No digas pavadas, Pascual. No es pavada, es verdad. Me acerqué. Me senté sobre sus piernas. El vaso cayó al suelo y se rompió. No lo recogimos. Lo besé. Y él respondió con una torpeza dulce, como si no hubiera besado en años. Sus manos temblaban. Mi bata se abrió sola. Mis pezones tocaron su camisa, y yo sentí el latido de su corazón, fuerte, sincero. «¿Acá?», murmuró. «¿Dónde si no?», respondí. Le desabroché el cinturón. Él gimió bajo, casi como un rezo. Lo monté sin sacarme nada, con la bata abierta, el cuerpo húmedo, entregado. Sus gemidos eran suspiros antiguos que habían vivido encerrados en su garganta. Y yo los liberé. Cuando terminó, se quedó abrazado a mi cintura como si buscara consuelo. Le acaricié la nuca, le besé la frente y le dije: «Puedes volver cuando quieras, pero no te enamores». Pascual asintió, no respondió. Solo se limpió las lágrimas que le brotaron sin permiso. Esa noche me quedé desnuda, sentada en el porche, con un vaso de vino en la mano. El cielo estaba claro, y los grillos cantaban como si fueran el único coro del mundo. Pensé en Simón, en Julián, en Esteban, en Pascual, y me di cuenta de algo. No eran ellos, era yo. Yo había vuelto a la vida, a la mía, y aún faltaban hombres por venir. Los días empezaban a alargarse. El aire tenía ese olor dulce de las tardes que anuncian el verano, y el campo se llenaba de zumbidos, de polvillo dorado, flotando entre los rayos de sol. Era una estación viva, fértil, húmeda, como yo. Ese lunes por la mañana estaba arreglando la cerca del gallinero cuando lo vi llegar por el camino polvoriento. Venía a pie, con una mochila al hombro, la gorra baja y una camisa abierta hasta el pecho. Un joven. Tendría menos de 30 años, quizás 25. El cuerpo delgado, el paso firme, la mirada curiosa.
¿Busca algo?, pregunté, con el martillo aún en la mano. Me dijeron en el pueblo que aquí a veces dan trabajo por día. Estoy buscando changas. ¿Sabes levantar leña? Sé hacer de todo, lo observé. Su piel tostada, los dedos llenos de tierra, los labios partidos por el sol. Tenía hambre, sí, pero no solo de pan. Entonces pasá. Vamos a ver si sos tan útil como decís. Le di agua, pan y una rebanada de queso. Mientras comía, me hablaba de los pueblos por los que había pasado, de las estancias donde había trabajado. Se llamaba Darío. No tenía familia. No tenía a dónde volver. Era un hombre en tránsito, un cuerpo sin dueño. ¿Y a mí? Me fascinaban los cuerpos sin dueño. Lo puse a cortar leña junto al galpón. Yo lo miraba desde la cocina, fingiendo estar ocupada con las ollas. Pero cada golpe del hacha me sacudía por dentro. Los músculos de su espalda se marcaban bajo la tela mojada. Su torso brillaba de sudor. Y su cuello era como una promesa. Al mediodía, le ofrecí que se bañara. Le dejé una toalla limpia y una muda de ropa que le quedaría grande. No pregunté si quería, le ordené y obedeció. Salió del baño con el pantalón colgando de sus caderas estrechas. No llevaba camiseta. Su piel aún húmeda tenía un olor fresco, casi dulce, como pasto cortado. Me acerqué. Lo miré fijo, no sonreí. ¿Sabes por qué te dejé entrar? Porque necesitas ayuda, respondió, casi ingenuo. Porque tenía ganas de tocar algo distinto. Lo besé. Y él, sorprendido al principio, respondió con esa ansiedad joven, con ese fuego que solo tienen los que todavía no se han cansado del mundo. Le tomé la mano y lo llevé a la cocina. Lo apoyé contra la mesa. Me senté sobre él sin quitarme el vestido. Mis piernas lo rodearon, y mi boca buscó la suya con desesperación. Su sexo era firme, vivo, hambriento, y mi cuerpo se abrió sin resistencia. Cada embestida era una descarga eléctrica. Los platos tintineaban, las sillas crujían, y yo me aferraba a su cuello como si en él encontrara algo parecido al cielo. Grité su nombre sin pudor, y cuando terminé, exhausta y temblando, me sentí vacía y llena al mismo tiempo. Después, lo dejé dormir en el cuarto de huéspedes. Le preparé café. No hablamos mucho. Esa noche, mientras Bruno lamía la miel de mi mano con lentitud, pensé en Darío, no por lo que era, sino por lo que trajo, el deseo sin historia, el cuerpo por el cuerpo, y supe que a veces eso también es necesario. Fui al pueblo al día siguiente. Necesitaba sal, algo de levadura y un poco de ruido humano que no proviniera de mis animales. Fui con el pelo suelto, la falda larga con botones al frente y una blusa que dejaba entrever lo suficiente, no por provocación, por decisión, Al llegar sentí las miradas, no de deseo, de murmullo, de ese tipo de atención que los pueblos pequeños dedican a las mujeres que viven solas y no piden permiso para sentir. Una mujer como yo no pasa desapercibida, porque en su silencio habita el escándalo, porque su libertad molesta. En la panadería, Clara, una viuda de manos secas y palabras cortantes, me ofreció el pan sin mirarme a los ojos. ¿Todo bien en tu granjita? Todo bien, respondí, con una sonrisa neutra. Dicen que no te falta compañía últimamente. Dicen muchas cosas, pero yo solo hablo con los que vienen a mi cama, no con los que se esconden detrás de una ventana. No hubo respuesta, solo un rubor escondido detrás de su delantal. En la plaza me crucé con Pascual. Me saludó con una inclinación leve. No me pidió volver a verme, y eso me pareció justo. Lo que pasó con él fue necesario, pero no repetible. Antes de irme, pasé por la farmacia. Compré unas cremas, una caja de preservativos y té de manzanilla. La joven que me atendió me miró con sorpresa. Yo le sostuve la mirada, larga, firme, y en sus ojos le vi una chispa, una mezcla de asombro y envidia. Quizás también curiosidad. Volví a la granja con las bolsas llenas y la cabeza en calma. Darío ya no estaba. Había dejado una nota escrita con letras desprolijas sobre la mesa. Gracias, Irene. Fuiste más hogar que cualquier lugar donde dormí. No dejé que me doliera. Era lo que tenía que ser. Limpié la cocina, acaricié a Bruno, y me quedé mirando por la ventana mientras el sol caía lento sobre los campos dorados. Esa noche no hubo visitas, ni hombres, ni besos,
solo yo, y el recuerdo de cada cuerpo que había tocado el mío. Pensé en Simón y su fuerza joven, en Julián y su ternura escondida, en Esteban y su brutalidad precisa, en Pascual y su necesidad, en Darío y su entrega sin miedo. Y entendí que no estaba sola, estaba llena de mí. Me unté miel en la mano. Bruno lamió con calma, con esa lengua ancha y tibia que me devolvía al centro. Cerré los ojos y sonreí, no por placer físico, sino por certeza. Soy una mujer sola, pero no vacía, y el pueblo que hable. Yo ya no escucho a quienes no saben vivir. Todo cambió, el día que escuché el motor de una camioneta vieja, avanzar lento por el camino principal de tierra. No era Simón, ni Esteban, ni nadie del pueblo. Era otra presencia, un ruido diferente, un ritmo que mi cuerpo reconoció antes que mis ojos. Me asomé desde el porche. La camioneta se detuvo frente a la entrada. El conductor se bajó con calma. Alto, flaco, de piel morena y barba corta. Un sombrero de ala ancha, polvillo en los zapatos y una mirada oscura, directa. ¿Doña Irene? Depende quién lo pregunte. Luis, me mandó Martín, el de la estación. Me dijo que usted a veces necesita ayuda. Mentira. Martín no me mandaba a nadie desde hacía meses, pero no lo corregí, porque su voz me gustó, y su forma de mirar, como si ya supiera algo que yo aún no había dicho. Luis era diferente. No tenía la torpeza de los jóvenes, ni el miedo de los mayores. Tenía una calma peligrosa, la de los hombres que no necesitan probar nada. Le pedí que arreglara el corral viejo. Aceptó con un gesto leve. Trabajó en silencio, sin quejarse, sin robarme la mirada, pero sabiendo exactamente cuándo la necesitaba. Yo lo observaba desde el jardín, mientras recogía hierbas. Él alzaba la vista solo cuando sentía que yo lo veía. Y entonces nos quedábamos así, suspendidos, en una promesa que se estiraba. Al caer la tarde, le ofrecí limonada. La tomó sin apuro, apoyó el vaso en la mesa, me miró y dijo: «Usted no es como dicen». «¿Y cómo dicen que soy?» «Una mujer rota, que se acuesta con quien pasa». «¿Y qué piensa usted?» «Pienso que es una mujer que hace lo que quiere, y eso asusta». No respondí, solo lo miré, y en mi mirada estaba el permiso. Entró detrás de mí, cerró la puerta. El atardecer nos dibujaba sombras largas sobre las paredes. «¿Tiene miedo?», preguntó. «Solo si no me toca», respondí. Se acercó lento, me quitó el delantal con dedos seguros. Me abrió la blusa como quien desata un secreto, y me desnudó sin apuro, como si leerme fuera su único plan. Yo le desabroché el pantalón, acaricié su vientre, y cuando sus labios encontraron los míos, algo en mí cedió. Fue un acto largo, silencioso, profundo. Nos amamos sobre la alfombra del comedor, después en la mesa, después contra la pared. Luis no apuraba el cuerpo, lo honraba, y yo lo dejé hacer, porque cada caricia suya era como regresar a casa después de haber estado demasiado lejos. Esa noche no dormimos, cocinamos algo cerca de la medianoche, comimos desnudos, riendo, sin planes. No me preguntó por los otros, ni yo por su vida. Luis se quedó 3 días, no hablamos de amor, no hicimos promesas, solo dejamos que el deseo nos marcara. Double asterisk. Al irse, me besó la mano como se besa a las reinas, y dijo: «No todo el mundo merece su soledad, Irene, pero usted sí». Y se fue, sin dejar sombra. Esa noche no necesité miel. Bruno me miró como si entendiera, y yo me senté junto a él, en la hierba, mirando el cielo. El viento olía a polvo y a despedida, y mi cuerpo era una tierra arada, lista para lo que viniera. Fue una mañana gris. El cielo había amanecido cubierto por nubes bajas, y el viento traía ese perfume húmedo, de tierra removida, como si el campo presintiera algo. Yo estaba colgando ropa en la soga cuando lo vi venir, el chico de la bicicleta, el mismo que repartía cartas por los alrededores una vez cada 15 días. No solía tener nada para mí, pero esta vez sí. «Una sola, doña Irene», dijo, extendiéndome un sobre de papel grueso, con mi nombre escrito a mano. No reconocí la caligrafía, no tenía remitente, tampoco perfume, solo tinta y pulso.
Esperé a que se alejara antes de abrirla. «Irene», decía, «no sé si te acordás de mí, pero yo me acuerdo de vos cada noche». Era Esteban, el veterinario. «Me fui por cobardía. Me gustaste demasiado. Me tocaste algo que no sabía que estaba vivo. Y eso me dio miedo. Pasé semanas queriendo volver, queriendo escribirte. Ahora lo hago porque si no lo digo, se me pudre adentro. No quiero nada que no quieras darme. Solo saber si todavía pensás en mí». Firmaba con su nombre y un número de teléfono. Me senté en el porche, con la carta sobre las piernas. Bruno se acercó y apoyó su cabeza en mi muslo. Yo le acaricié la oreja sin pensar. El viento soplaba suave y en mi pecho algo vibraba. ¿Pensaba en él? Sí, pero no como se piensa en alguien ausente, sino como se recuerda una llama que dejó una marca leve. No ardía, pero aún brillaba. No lo llamé. Tampoco rompí la carta. La guardé en el cajón donde tengo mis piedras, mis fotografías, las flores secas que recojo en primavera. Esa noche, mientras pelaba papas bajo la luz tenue de la cocina, escuché pasos en la galería. No era una visita esperada. No era Simón, ni Julián, ni Darío. Era una mujer joven, con botas embarradas y un bolso de cuero. Tenía el cabello recogido y una mirada clara, directa. ¿Irene? Sí. Me hablaron de usted, del lugar, del trabajo. ¿Necesita ayuda? Asentí. La invité a pasar. Se presentó como Alma. Al día siguiente empezó a encargarse de los animales. No preguntó mucho, observaba, silenciosa, presente, y con los días, algo en su manera de moverse empezó a rozarme distinto, como si el deseo cambiara de dirección, como si el cuerpo, cansado de tanta piel masculina, descubriera el misterio en otra forma. Una tarde, mientras Alma lavaba ropa en la tina de madera, yo me acerqué con una jarra de agua. Ella tenía el cabello suelto, mojado, pegado al cuello. Se giró para tomar el vaso. Nuestros dedos se tocaron, nos miramos, y no hubo confusión. Solo esa electricidad primera, esa que ya conocía, pero que ahora se encendía con otra energía. Esa noche no pude dormir, no por culpa, ni por miedo, sino porque mi cuerpo temblaba con una nueva posibilidad. Había hombres, sí, muchos, pero también hay mujeres como Alma, y deseos que no entienden de género, solo de piel, de olor, de vibración. Y entendí que mi historia aún no terminaba, que mi granja no era solo refugio, también era semilla, y yo era tierra fértil. Alma se fue quedando. No preguntaba, no exigía, pero estaba en todas partes. En el establo al amanecer, en la cocina al anochecer. Cuidaba de los animales como si fueran suyos. Me miraba como si pudiera ver lo que incluso yo no sabía que tenía dentro. Y en el silencio de esos días compartidos, algo empezó a germinar. No fue deseo inmediato. Fue algo más lento, como una planta que nace sin que una se dé cuenta. Una tarde de viento caliente, mientras tejíamos juntas una red para colgar las calabazas, me contó que había dejado una familia que nunca entendió su forma de amar, que no buscaba refugio, sino tierra donde echar raíces. Le respondí que aquí no había reglas, solo estaciones y cuerpos. Sus manos eran finas, pero fuertes, y cuando las apoyó sobre las mías para mostrarme cómo anudar mejor la cuerda, mi piel se encendió como si la tocara el fuego. Levanté la vista. Sus ojos no temblaban, y los míos ya no dudaban. Esa noche cenamos frente al fuego. Nos quedamos hablando hasta que las palabras se agotaron, y entonces, sin anunciarlo, la besé. Fue un beso suave, no por timidez, sino por reverencia, porque había algo sagrado en su boca. Ella me rodeó con los brazos y me atrajo hacia su pecho. Me desnudó con paciencia. Me besó el vientre, los muslos, el alma. Nos amamos sobre la manta del porche, con la luna como única testigo. Sus dedos me tocaron como si hubieran nacido sabiendo dónde buscarme, y mis caderas se movieron como si la hubieran esperado toda la vida. No fue fuego, fue raíz, una conexión antigua, limpia, animal. Después nos quedamos desnudas, entrelazadas, con la respiración entrecortada y los ojos abiertos hacia el cielo. ¿Esto está bien?, susurró. Esto es lo más cierto que he sentido. Pasaron los meses. La tierra volvió a florecer.
Bruno y Nuez seguían siendo parte de las mañanas. Las gallinas ponían como si entendieran la paz. Simón volvió una tarde, pero no se quedó. Esteban escribió otra vez, y esta vez sí respondí. Le deseé bien. Pascual me mandó una botella de licor con una cinta roja. La abrí, brindé por él y por lo que fue. ¿Y Darío? Darío vivía ya en la bruma de mis recuerdos, pero Alma estaba ahí, con sus pies descalzos, su voz baja y su fuerza de mujer que no pide permiso. Una noche de diciembre, bajo un cielo lleno de estrellas, nos recostamos sobre la tierra mojada, y Alma me susurró: ¿alguna vez pensaste que podías amar así? Number, pero ahora ya no quiero otra cosa. Ya no me unto miel por las noches, ya no necesito que Bruno me lama la mano para sentirme viva, aunque aún lo hago a veces solo por ternura. Ahora me siento viva cuando Alma me toca la espalda mientras horneo, cuando se duerme abrazada a mí con las piernas enredadas, cuando nos reímos con la boca llena de fruta, cuando nos amamos en el establo con olor a heno. Soy Irene, vivo sola en una granja, aunque ya no estoy sola. Tuve hombres, muchos. Fui infiel a las reglas, a los modelos, a los silencios, y ahora soy fiel a mí, a esta versión de mujer que se encontró sin buscarse, que sembró su cuerpo y recogió fuego, carne y sentido. Y si esta historia escandaliza al pueblo, que así sea. Yo ya no vivo para callar, y así termina mi historia. Una historia de cuerpos que se buscan, de piel que recuerda, de soledades que se abrazan. Una historia de deseo, de libertad, de mujeres como yo, que ya no tienen miedo de vivir. Si esta historia te hizo sentir, te hizo pensar, o simplemente te acompañó en un momento de silencio, te invito a suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás más relatos como este. Reales, íntimos, intensos. Cuentos de infidelidades que no siempre son errores, sino caminos hacia una verdad más profunda. Déjame tu comentario si algo en esta historia tocó tu alma. Activa la campanita para no perderte lo que viene. Y recuerda, el deseo no envejece, solo cambia de forma. Nos escuchamos en la próxima historia. Gracias por estar.